Heréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia. La enorme mansión de argamasa lunar, extraviada en la soledad del desierto, se estremeció hasta los estribos con la primera embestida. Pero Heréndira y la abuela estaban hechas a los riesgos de aquella naturaleza desatinada, y apenas si notaron el calibre del viento en el baño adornado de pavorreales repetidos y mosaicos pueriles de termas romanas. La abuela, desnuda y grande, parecía una hermosa ballena blanca en la alberca de mármol. La nieta había cumplido apenas los 14 años, y era lánguida y de huesos tiernos, y demasiado mansa para su edad. Con una parsimonia que tenía algo de rigor sagrado, le hacía abluciones a la abuela con un agua en la que había hervido plantas depurativas y hojas de buen olor, y éstas se quedaban pegadas en las espaldas suculentas, en los cabellos metálicos y sueltos, en el hombro potente tatuado sin piedad con un escarnio de marineros. Anoche soñé que estaba esperando una carta, dijo la abuela. Heréndira, que nunca hablaba si no era por motivos ineludibles, preguntó: ¿Qué día era en el sueño? Jueves. Entonces era una carta con malas noticias, dijo Heréndira, pero no llegará nunca. Cuando acabó de bañarla, llevó a la abuela a su dormitorio. Era tan gorda que solo podía caminar apoyada en el hombro de la nieta, o con un báculo que parecía de obispo, pero aun en sus diligencias más difíciles se notaba el dominio de una grandeza anticuada. En la alcoba compuesta con un criterio excesivo y un poco de mente, como toda la casa, Heréndira necesitó 2 horas más para arreglar a la abuela. Le desenredó el cabello hebra por hebra, se lo perfumó y se lo peinó, le puso un vestido de flores ecuatoriales, le empolvó la cara con harina de talco, le pintó los labios con carmín, las mejillas con colorete, los párpados con amizcle y las uñas con esmalte de nácar. Y cuando la tuvo emperifollada como una muñeca más grande que el tamaño humano, la llevó a un jardín artificial de flores sofocantes como las del vestido. La sentó en una poltrona que tenía el fundamento y la alcurnia de un trono, y la dejó escuchando los discos fugaces del gramófono de bocina. Mientras la abuela navegaba por las ciénagas del pasado, Heréndira se ocupó de barrer la casa, que era oscura y abigarrada, con muebles frenéticos y estatuas de césares inventados, y arañas de lágrimas y ángeles de alabastro, y un piano con barniz de oro, y numerosos relojes de formas y medidas imprevisibles. Tenía en el patio una cisterna para almacenar durante muchos años el agua llevada a lomo de indio desde manantiales remotos, y en una argolla de la cisterna había un avestruz raquítico, el único animal de plumas que pudo sobrevivir al tormento de aquel clima malvado. Estaba lejos de todo, en el alma del desierto, junto a una ranchería de calles miserables y ardientes, donde los chivos se suicidaban de desolación cuando soplaba el viento de la desgracia. Aquel refugio incomprensible había sido construido por el marido de la abuela, un contrabandista legendario que se llamaba Amadís, con quien ella tuvo un hijo que también se llamaba Amadís y que fue el padre de Heréndira. Nadie conoció los orígenes ni los motivos de esa familia. La versión más conocida en lengua de indios era que Amadís, el padre, había rescatado a su hermosa mujer de un prostíbulo de las Antillas, donde mató a un hombre a cuchilladas y la traspuso para siempre en la impunidad del desierto. Cuando los Amadíses murieron, el uno de fiebres melancólicas y el otro acribillado en un pleito de rivales, la mujer enterró los cadáveres en el patio, despachó a las 14 sirvientas descalzas y siguió apacentando sus sueños de grandeza en la penumbra de la casa furtiva, gracias al sacrificio de la nieta bastarda que había criado desde el nacimiento. Solo para dar cuerda
y concertara los relojes, Heréndira necesitaba 6 horas. El día en que empezó su desgracia no tuvo que hacerlo, pues los relojes tenían cuerda hasta la mañana siguiente. Pero en cambio debió bañar y sobrevestir a la abuela, fregar los pisos, cocinar el almuerzo y bruñir la cristalería. Hacia las 11, cuando le cambió el agua al cubo del avestruz y regó los hierbajos desérticos de las tumbas contiguas de los Amadises, tuvo que contrariar el coraje del viento que se había vuelto insoportable, pero no sintió el mal presagio de que aquel fuera el viento de su desgracia. A las 2 estaba puliendo las últimas copas de champaña, cuando percibió un olor de caldo tierno, y tuvo que hacer un milagro para llegar corriendo hasta la cocina sin dejar a su paso un desastre de vidrios de Venecia. Apenas se alcanzó a quitar la olla que empezaba a derramarse en la hornilla. Luego puso al fuego un guiso que ya tenía preparado, y aprovechó la ocasión para sentarse a descansar en un banco de la cocina. Cerró los ojos, los abrió después con una expresión sin cansancio y empezó a echar la sopa en la sopera. Trabajaba dormida. La abuela se había sentado sola en el extremo de una mesa de banquete con candelabros de plata y servicios para 12 personas. Hizo sonar la campanilla, y casi al instante acudió Heréndira con la sopera humeante. En el momento en que le servía la sopa, la abuela advirtió sus modales de sonámbula y le pasó la mano frente a los ojos como limpiando un cristal invisible. La niña no vio la mano. La abuela la siguió con la mirada, y cuando Heréndira le dio la espalda para volver a la cocina, le gritó: «Heréndira». Despertada de golpe, la niña dejó caer la sopera en la alfombra. «No es nada, hija», le dijo la abuela con una ternura cierta. «Te volviste a dormir caminando». «Es la costumbre del cuerpo», se excusó Heréndira. Recogió la sopera, todavía aturdida por el sueño, y trató de limpiar la mancha de la alfombra. «Déjala así», la disuadió la abuela. «Esta tarde la lavas». De modo que además de los oficios naturales de la tarde, Heréndira tuvo que lavar la alfombra del comedor, y aprovechó que estaba en el fregadero para lavar también la ropa del lunes, mientras el viento daba vueltas alrededor de la casa buscando un hueco para meterse. Tuvo tanto que hacer que la noche se le vino encima sin que se diera cuenta, y cuando repuso la alfombra del comedor era la hora de acostarse. La abuela había chapuceado el piano toda la tarde, cantando en falsete para sí misma las canciones de su época, y aún le quedaban en los párpados los lamparones de la mizcle con lágrimas. Pero cuando se tendió en la cama con el camisón de muselina, se había restablecido de la amargura de los buenos recuerdos. «Aprovecha mañana para lavar también la alfombra de la sala», le dijo a Heréndira, que no ha visto el sol desde los tiempos del ruido. «Sí, abuela», contestó la niña. Recogió un abanico de plumas y empezó a abanicar a la matrona implacable que le recitaba el código del orden nocturno mientras se hundía en el sueño. «Plancha toda la ropa antes de acostarte para que duermas con la conciencia tranquila». «Sí, abuela». «Revisa bien los roperos, que en las noches de viento tienen más hambre las polillas». «Sí, abuela». «Con el tiempo que te sobre sacas las flores al patio para que respiren». «Sí, abuela». «Y le pones su alimento al avestruz». Se había dormido, pero siguió dando órdenes, pues de ella había heredado la nieta la virtud de continuar viviendo en el sueño. Heréndira salió del cuarto sin hacer ruido e hizo los últimos oficios de la noche, contestando siempre a los mandatos de la abuela dormida. «Le das de beber a las tumbas». «Sí, abuela». «Antes de acostarte, fíjate que todo quede en perfecto orden,
pues las cosas sufren mucho cuando no se les pone a dormir en su puesto. Sí, abuela. Y si vienen los amadises, avísales que no entren, dijo la abuela, que las gavillas de Porfirio Galán los están esperando para matarlos. Heréndira no le contestó más, pues sabía que empezaba a extraviarse en el delirio, pero no se saltó una orden. Cuando acabó de revisar las fallebas de las ventanas y apagó las últimas luces, tomó un candelabro del comedor y fue alumbrando el paso hasta su dormitorio, mientras las pausas del viento se llenaban con la respiración apacible y enorme de la abuela dormida. Su cuarto era también lujoso, aunque no tanto como el de la abuela, y estaba atiborrado de las muñecas de trapo y los animales de cuerda de su infancia reciente. Vencida por los oficios bárbaros de la jornada, Heréndira no tuvo ánimos para desvestirse, sino que puso el candelabro en la mesa de noche y se tumbó en la cama. Poco después, el viento de su desgracia se metió en el dormitorio como una manada de perros y volcó el candelabro contra las cortinas. Al amanecer, cuando por fin se acabó el viento, empezaron a caer unas gotas de lluvia gruesas y separadas que apagaron las últimas brasas y endurecieron las cenizas humeantes de la mansión. La gente del pueblo, indios en su mayoría, trataban de rescatar los restos del desastre. El cadáver carbonizado del avestruz, el bastidor del piano dorado, el torso de una estatua. La abuela contemplaba con un abatimiento impenetrable los residuos de su fortuna. Heréndira, sentada entre las dos tumbas de los amadises, había terminado de llorar. Cuando la abuela se convenció de que quedaban muy pocas cosas intactas entre los escombros, miró a la nieta con una lástima sincera. «Mi pobre niña», suspiró, «no te alcanzará la vida para pagarme este percance». Empezó a pagárselo ese mismo día, bajo el estruendo de la lluvia, cuando la llevó con el tendero del pueblo. Un viudo escuálido y prematuro que era muy conocido en el desierto porque pagaba a buen precio la virginidad. Ante la expectativa impávida de la abuela, el viudo examinó a Heréndira con una austeridad científica. Consideró la fuerza de sus muslos, el tamaño de sus senos, el diámetro de sus caderas. No dijo una palabra mientras no tuvo un cálculo de su valor. «Todavía está muy biche», dijo entonces. «Tiene teticas de perra». Después la hizo subir en una balanza para probar con cifras su dictamen. Heréndira pesaba 42 kilos. «No vale más de 100 pesos», dijo el viudo. La abuela se escandalizó. «¿100 pesos por una criatura completamente nueva?», casi gritó. «No, hombre, eso es mucho faltarle el respeto a la virtud». «Hasta 150», dijo el viudo. «La niña me ha hecho un daño de más de 1.000.000 de pesos», dijo la abuela. «A este paso le harían falta como 200 años para pagarme». «Por fortuna», dijo el viudo, «lo único bueno que tiene es la edad». La tormenta amenazaba con desquiciar la casa, y había tantas goteras en el techo que casi llovía adentro como fuera. La abuela se sintió sola en un mundo de desastre. «Suba siquiera hasta 300», dijo. 250. Al final se pusieron de acuerdo por 220 pesos en efectivo y algunas cosas de comer. La abuela le indicó entonces a Heréndira que se fuera con el viudo, y éste la condujo de la mano hacia la trastienda, como si la llevara para la escuela. «Aquí te espero», dijo la abuela. «Sí, abuela», dijo Heréndira. La trastienda era una especie de cobertizo con 4 pilares de ladrillos, un techo de palmas podridas y una barda de adobe de 1 metro de altura por donde se metían en la casa los disturbios de la intemperie. Puestas en el borde de adobes había macetas de cactos y otras plantas de aridez. Colgada entre 2 pilares,
agitándose como una vela suelta de un balandro al garete, había una hamaca sin color. Por encima del silbido de la tormenta y los ramalazos del agua se oían gritos lejanos, aullidos de animales remotos, voces de naufragio. Cuando Heréndira y el viudo entraron en el cobertizo, tuvieron que sostenerse para que no los tumbara un golpe de lluvia que los dejó ensopados. Sus voces no se oían y sus movimientos se habían vuelto distintos por el fragor de la borrasca. A la primera tentativa del viudo, Heréndira gritó algo inaudible y trató de escapar. El viudo le contestó sin voz, le torció el brazo por la muñeca y la arrastró hacia la hamaca. Ella le resistió con un arañazo en la cara y volvió a gritar en silencio. Y él le respondió con una bofetada solemne, que la levantó del suelo y la hizo flotar un instante en el aire con el largo cabello de medusa ondulado en el vacío. La abrazó por la cintura antes que volviera a pisar la tierra. La derribó dentro de la hamaca con un golpe brutal y la inmovilizó con las rodillas. Heréndira sucumbió entonces al terror, perdió el sentido y se quedó como fascinada con las franjas de luna de un pescado que pasó navegando en el aire de la tormenta. Mientras el viudo la desnudaba, desgarrándole la ropa con zarpazos espaciados, como arrancando hierba, desbaratándosela en largas tiras de colores que ondulaban como serpentinas y se iban con el viento. Cuando no hubo en el pueblo ningún otro hombre que pudiera pagar algo por el amor de Heréndira, la abuela se la llevó en un camión de carga hacia los rumbos del contrabando. Hicieron el viaje en la plataforma descubierta, entre bultos de arroz y latas de manteca, y los saldos del incendio, la cabecera de la cama virreinal, un ángel de guerra, el trono chamuscado y otros chécheres inservibles. En un baúl con 2 cruces pintadas a brocha gorda se llevaron los huesos de los amadises. La abuela se protegía del sol eterno con un paraguas descosido y respiraba mal por la tortura del sudor y el polvo, pero aún en aquel estado de infortunio conservaba el dominio de su dignidad. Detrás de la pila de latas y sacos de arroz, Heréndira pagó el viaje y el transporte de los muebles haciendo amores de a 20 pesos con el carguero del camión. Al principio su sistema de defensa fue el mismo con que se había opuesto a la agresión del viudo, pero el método del carguero fue distinto, lento y sabio, y terminó por amansarla con la ternura, de modo que cuando llegaron al primer pueblo, al cabo de una jornada mortal, Heréndira y el carguero se reposaban del buen amor detrás del parapeto de la carga. El conductor del camión le gritó a la abuela: «De aquí en adelante ya todo es mundo». La abuela observó con incredulidad las calles miserables y solitarias de un pueblo un poco más grande, pero tan triste como el que habían abandonado. «No se nota», dijo. «Es territorio de misiones», dijo el conductor. «A mí no me interesa la caridad, sino el contrabando», dijo la abuela. Pendiente del diálogo detrás de la carga, Heréndira hurgaba con el dedo un saco de arroz. De pronto encontró un hilo. Tiró de él y sacó un largo collar de perlas legítimas. Lo contempló asustada, teniéndolo entre los dedos como una culebra muerta, mientras el conductor le replicaba a la abuela: «No sueñe despierta, señora. Los contrabandistas no existen». «¿Cómo no?», dijo la abuela. «Dígamelo a mí». «Búsquelos y verá», se burló el conductor de buen humor. «Todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ve». El carguero se dio cuenta de que Heréndira había sacado el collar. Se apresuró a quitárselo y lo metió otra vez en el saco de arroz. La abuela, que había decidido quedarse a pesar de la pobreza del pueblo, llamó entonces a la nieta para que la ayudara a bajar del camión.
Heréndira se despidió del cargador con un beso apresurado pero espontáneo y cierto. La abuela esperó sentada en el trono, en medio de la calle, hasta que acabaron de bajar la carga. Lo último fue el baúl con los restos de los amadises. «Esto pesa como un muerto», rió el conductor. «Son 2», dijo la abuela, «así que trátelos con el debido respeto». «Apuesto que son estatuas de marfil», rió el conductor. Puso el baúl con los huesos de cualquier modo entre los muebles chamuscados y extendió la mano abierta frente a la abuela. 50 pesos, dijo. La abuela señaló al carguero. Ya su esclavo se pagó por la derecha. El conductor miró sorprendido al ayudante, y éste le hizo una señal afirmativa. Volvió a la cabina del camión, donde viajaba una mujer enlutada con un niño de brazos que lloraba de calor. El carguero, muy seguro de sí mismo, le dijo entonces a la abuela: «Heréndira se va conmigo, si usted no ordena otra cosa. Es con buenas intenciones». La niña intervino asustada. «Yo no he dicho nada». «Lo digo yo, que fui el de la idea», dijo el carguero. La abuela lo examinó de cuerpo entero, sin disminuirlo, sino tratando de calcular el verdadero tamaño de sus agallas. «Por mí no hay inconveniente», le dijo, «si me pagas lo que perdí por su descuido. Son 872,315 pesos, menos 420 que ya me ha pagado, o sea, 871,895. El camión arrancó. «Créame que le daría ese montón de plata si lo tuviera», dijo con seriedad el carguero. «La niña los vale». A la abuela le sentó bien la decisión del muchacho. «Pues vuelve cuando los tengas, hijo», le replicó en un tono simpático. «Pero ahora vete, que si volvemos a sacar las cuentas, todavía me estás debiendo 10 pesos». El carguero saltó en la plataforma del camión que se alejaba. Desde allí le dijo adiós a Heréndira con la mano, pero ella estaba todavía tan asustada que no le correspondió. En el mismo solar baldío donde las dejó el camión, Heréndira y la abuela improvisaron un tenderete para vivir, con láminas de zinc y restos de alfombras asiáticas. Pusieron 2 esteras en el suelo y durmieron tan bien como en la mansión, hasta que el sol abrió huecos en el techo y les ardió en la cara. Al contrario de siempre, fue la abuela quien se ocupó aquella mañana de arreglar a Heréndira. Le pintó la cara con un estilo de belleza sepulcral que había estado de moda en su juventud, y la remató con unas pestañas postizas y un lazo de organza que parecía una mariposa en la cabeza. «Te ves horrorosa», admitió, «pero así es mejor. Los hombres son muy brutos en asuntos de mujeres». Ambas reconocieron, mucho antes de verlas, los pasos de 2 mulas en la yesca del desierto. A una orden de la abuela, Heréndira se acostó en el petate como lo habría hecho una aprendiza de teatro en el momento en que iba a abrirse el telón. Apoyada en el báculo episcopal, la abuela abandonó el tenderete y se sentó en el trono a esperar el paso de las mulas. Se acercaba el hombre del correo. No tenía más de 20 años, aunque estaba envejecido por el oficio, y llevaba un vestido de caqui, polainas, casco de corcho y una pistola de militar en el cinturón de cartucheras. Montaba una buena mula, y llevaba otra de cabestro, menos entera, sobre la cual se amontonaban los sacos del lienzo del correo. Al pasar frente a la abuela la saludó con la mano y siguió de largo, pero ella le hizo una señal para que echara una mirada dentro del tenderete. El hombre se detuvo y vio a Heréndira acostada en la estera con sus afeites póstumos y un traje de cenefas moradas. «¿Te gusta?», preguntó la abuela. El hombre del correo no comprendió hasta entonces lo que le estaban proponiendo. «En ayunas no está mal», sonrió. 50 pesos, dijo la abuela. «Hombre, lo tendrá de oro»,
dijo él. Eso es lo que me cuesta la comida de un mes. No seas estreñido, dijo la abuela. El correo aéreo tiene mejor sueldo que un cura. Yo soy el correo nacional, dijo el hombre. El correo aéreo es ese que anda en un camioncito. De todos modos, el amor es tan importante como la comida, dijo la abuela, pero no alimenta. La abuela comprendió que a un hombre que vivía de las esperanzas ajenas le sobraba demasiado tiempo para regatear. ¿Cuánto tienes?, le preguntó. El correo desmontó. Sacó del bolsillo unos billetes masticados y se los mostró a la abuela. Ella los tomó todos juntos con una mano rapaz como si fueran una pelota. Te lo rebajo, dijo, pero con una condición. Haces correr la voz por todas partes. Hasta el otro lado del mundo, dijo el hombre del correo. Para eso sirvo. Heréndira, que no había podido parpadear, se quitó entonces las pestañas postizas y se hizo a un lado en la estera para dejarle espacio al novio casual. Tan pronto como él entró en el tenderete, la abuela cerró la entrada con un tirón enérgico de la cortina corrediza. Fue un trato eficaz. Cautivados por las voces del correo, vinieron hombres desde muy lejos a conocer la novedad de Heréndira. Detrás de los hombres vinieron mesas de lotería y puestos de comida, y detrás de todos vino un fotógrafo en bicicleta que instaló frente al campamento una cámara de caballete con manga de luto y un telón de fondo con un lago de cisnes inválidos. La abuela, abanicándose en el trono, parecía ajena a su propia feria. Lo único que le interesaba era el orden en la fila de clientes que esperaban turno y la exactitud del dinero que pagaban por adelantado para entrar con Heréndira. Al principio había sido tan severa que hasta llegó a rechazar un buen cliente porque le hicieron falta 5 pesos. Pero con el paso de los meses fue asimilando las lecciones de la realidad y terminó por admitir que completaran el pago con medallas de santos, reliquias de familia, anillos matrimoniales y todo cuanto fuera capaz de demostrar, mordiéndolo, que era oro de buena ley aunque no brillara. Al cabo de una larga estancia en aquel primer pueblo, la abuela tuvo suficiente dinero para comprar un burro y se internó en el desierto en busca de otros lugares más propicios para cobrarse la deuda. Viajaba en unas angarillas que habían improvisado sobre el burro y se protegía del sol inmóvil con el paraguas desvarillado que Heréndira sostenía sobre su cabeza. Detrás de ellas caminaban 4 indios de carga con los pedazos del campamento, los petates de dormir, el trono restaurado, el ángel de alabastro y el baúl con los restos de los amadises. El fotógrafo perseguía la caravana en su bicicleta, pero sin darle alcance, como si fuera para otra fiesta. Habían transcurrido 6 meses desde el incendio cuando la abuela pudo tener una visión entera del negocio. Si las cosas siguen así, le dijo a Heréndira, me habrás pagado la deuda dentro de 8 años, 7 meses y 11 días. Volvió a repasar sus cálculos con los ojos cerrados, resumiendo los granos que sacaba de una falticrera de jareta donde tenía también el dinero, y precisó: claro que todo eso es sin contar el sueldo y la comida de los indios y otros gastos menores. Heréndira, que caminaba al paso del burro agobiada por el calor y el polvo, no hizo ningún reproche a las cuentas de la abuela, pero tuvo que reprimirse para no llorar. Tengo vidrio molido en los huesos, dijo. Trata de dormir. Sí, abuela. Cerró los ojos, respiró a fondo una bocanada de aire abrasante y siguió caminando dormida.